y comenzamos con nuestra presentación. Muy bien. A ver, yo les decía que el origen de todo lo que está pasando es una política expansiva. Fíjense que aquí estoy tomando más o menos 25 años, ¿no? De la masa monetaria. La masa monetaria M0 es la cantidad de dinero que emite el Banco Central, ¿no? O digamos, si podemos usar ese término en Estados Unidos, o sea, cuánto dinero fabrica, cuánto dinero imprime y cuánto dinero está circulando en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque tú no sabes cuánto de eso cruza fronteras y esos billetes los estamos usando aquí en Panamá, o los están usando en El Salvador, o los están usando en Ecuador, que es otro país dolarizado, ¿no? Entonces, toda esa cantidad de billetes, imagínate la cantidad de billetes, eh, para describirlo de una manera más coloquial, mira estos niveles de incrementos, ¿no? O sea, aquí hay una primera fase que es, yo considero, hasta el año 2008, más o menos, ¿no? En donde en esa, digamos, hasta ese momento se había manejado con responsabilidad una tasa creciente, porque obviamente tiene que ser creciente, las economías crecen, pero de manera responsable. Después viene la famosa crisis subprime, y esta crisis subprime asusta a los tomadores de decisiones porque eh, piensan en una posible recesión, y para contrarrestar los efectos hacen lo que se llama una política expansiva, política monetaria expansiva, es decir, imprimen muchos billetes y los inyectan en la economía, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos estos efectos. Las economías pueden soportar, tienen capacidad de soportar una mayor emisión monetaria. Luego se dan cuenta que hicieron crecer mucho la emisión monetaria, la reducen un poco hasta que llega la pandemia, ¿no? Esa es la etapa 2, ese es el bernanquismo, ¿no? Por Ben Bernanke. O sea, fue casi que hoy en día es casi que una escuela de pensamiento, ¿no? Vamos, tenemos que imprimir, tenemos que tener una política monetaria expansiva para así hacer crecer a la economía. Bueno, eh, la verdad que todo en exceso no es conveniente. Entonces llega la pandemia y en la pandemia se exagera, ¿no? La pandemia prácticamente se duplica el monto de dinero circulante, o sea que llega aquí a este punto que ustedes están viendo. Voy a tratar de ponerlo aquí en la, digamos, en la pantalla, la cúspide, ¿no? Prácticamente se duplica, esto está más o menos en 3 y llega casi a 7, ¿no? Un poquito menos de 7, ¿no? O sea, es más que se duplica, ¿no? De 3 trillones a 7 trillones, un poco menos de 7, ¿no? Pero bueno, digamos que se duplicó. Entonces, cuando tú duplicas la cantidad de billetes, obviamente eso tiene un impacto en los precios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos una inflación alta, en Estados Unidos la inflación empieza a crecer, terminamos el 20, esto fue en el 2020, ¿no? Terminamos el 2021, ¿no? O sea, en la cúspide de esa emisión monetaria terminamos en Estados Unidos con una inflación del 7%. O sea, fuera de todos los parámetros normales. Entonces, ahí, ¿qué dicen los tomadores de decisiones? Bueno, no, tenemos que reducir digamos, la cantidad de dinero circulante. Y deciden reducir la cantidad de dinero circulante, y aquí ustedes pueden ver lo que pasa a partir del año 2021, perdón, a partir del año 2022, podemos ver que empieza a reducirse la masa monetaria o el dinero en circulación, ¿no? ¿Eso qué significa? Retiramos liquidez de los mercados. ¿Y qué significa que retiramos liquidez de los mercados? Por oferta y demanda, la tasa de interés sube, ¿no? Porque si la liquidez es menor, el precio de la liquidez es mayor y las tasas de interés se elevan. ¿Okay? Muy bien. Entonces, en eso estamos. Pero cuando la tasa de interés sube, ¿no? Pues tiene varios efectos colaterales, ¿no? Que los vamos a analizar.
una de las cosas que es muy importante analizar es la velocidad de incremento de la tasa de interés, ¿no? O sea, ha crecido muy rápido. Lo que pasa es que la inflación también creció muy rápido. Entonces, incluso yo era de los, digamos, más radicales que pensaba que la Fed estaba yendo un poco lenta con su tasa de referencia y con el retiro de la liquidez que estaba haciendo, ¿no? Está recomprando sus instrumentos, o mejor dicho, está emitiendo deuda, perdón, y al emitir deuda lo que hace es eh, retirar liquidez de los mercados, ¿no? Y para eso tiene que ofrecer una tasa más alta. Entonces la velocidad, fíjate, esto ni siquiera es 45 grados, ni siquiera es 60 grados, esto es mucho más, la pendiente es mucho más elevada, ¿no? Bueno, entonces esta es la secuencia de acontecimientos. Tenemos una emisión monetaria excesiva que a eso hay que ponerle atención. Y ese gráfico que yo les he mostrado del M0, este de aquí, ¿no? La oferta monetaria, ese hay que monitorearlo. O sea, todos los meses tenemos que monitorearlo, porque ese nos va a decir más o menos por dónde va la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora resulta, y me voy a ir hasta el final de la presentación, resulta que esa reducción de los niveles de liquidez y de circulación se va a relajar, ¿no? Entonces, por todo lo que está pasando. Entonces, hay que, para poder ser prospectivos, tenemos que ver esta variable que me parece bien importante. Luego, entonces tenemos que esta es la secuencia. Comenzamos con una emisión monetaria excesiva, mucho dinero, nos trae el punto 2, que es una inflación galopante en casi todos los países, ¿no? Porque Estados Unidos, al ser el jugador más importante, exporta sus productos y hace que todo suba. Y Europa tuvo una política muy parecida a la de Estados Unidos, ¿no? O sea, prácticamente estaban alineados en cuanto a la emisión monetaria y a evitar que la economía se caiga y todo lo demás. Bueno, después viene el tercer punto, que es la reducción de la emisión monetaria excesiva, es decir, el retroceso, ¿no? El retiro de la liquidez. Y el cuarto punto es el aumento de las tasas de interés, que es un punto que lo hemos analizado en este Bancaforo en una oportunidad anterior y ahora lo vamos a vincular con lo que está pasando con la banca. Cuando sube la tasa de interés hay una serie de efectos en las familias, ¿no? O sea, a las familias nos cuesta más el crédito y si tenemos una hipoteca, una tarjeta de crédito, tenemos que pagar más intereses, una mayor cuota mensual. Califican menos familia para el otorgamiento del crédito, o sea que los bancos deberían esperar que su tasa de crecimiento en colocaciones sea más baja, porque hay menos personas que califican, ya que la cuota es más alta, ¿no? Y en general hay una reducción en la capacidad de pago de las familias. Y eso se relaciona con un punto que vamos a ver después, que es el impacto de la subida de la tasa de interés en el riesgo de crédito. Es decir, en el hecho de que las personas o incluso las empresas tengan menos disponibilidad, menos recursos, menos capacidad de cumplir con sus obligaciones. ¿Ok? Bueno, por el lado de las empresas, si sube la tasa de interés, obviamente el crédito les cuesta más, les afecta financieramente, les afecta resultados, califican menos para el otorgamiento del crédito, ¿no? Los proyectos pueden dejar de ser rentables o pueden dejar de ser atractivos porque pues el proyecto se calcula, la rentabilidad del proyecto es un valor presente y al subir la tasa de interés el valor presente disminuye por una razón temática financiera. Y por otro lado hay una reducción del margen neto, las empresas ganan menos, ¿no? Y si ustedes lo piensan como un empresario, cuando tú te das cuenta que tu empresa está ganando menos, ¿no? Empiezas a reformular algunas cosas, ¿no? Tal vez para las contrataciones, tal vez reduces la publicidad, ¿no? Alguna cosa haces. ¿Okay? Entonces, por ese lado también hay un impacto en el sector real o en la producción de bienes y servicios. Pero lo que más nos interesa para analizar este caso es el tema de los bancos, ¿no? Estamos yendo paso a paso para llegar a cuál es el impacto de todas estas cosas que han sucedido en el entorno macroeconómico y que han terminado impactando en los bancos. Bueno, primero, ¿cuál es el impacto de la tasa de interés? La subida en la tasa de interés, primero, mayor riesgo de crédito.
mayor riesgo de crédito. O sea, ya sea familias o empresas, tienen, digamos, en su capacidad adquisitiva, en su capacidad de pago de sus obligaciones, un deterioro. Primero, por una razón financiera, porque el costo de crédito es más alto, la cuota es más alta. Y segundo, por una, digamos, afectación en la economía. Si sube la tasa de interés, se afecta, digamos, afectan varias variables, el empleo, la inversión, muchas variables que reducen las posibilidades, estamos hablando en términos generales, reducen las posibilidades de pago de las familias y las empresas. Entonces, sí hay un impacto en el riesgo de crédito. ¿Okay? Obviamente, en el caso del Silicon Valley Bank, el impacto era fuertísimo, ¿no? En el riesgo de crédito, porque al ser un banco de Silicon Valley, era un banco que estaba muy enfocado en emprendimientos y en proyectos tecnológicos que tienen un mayor nivel de riesgo. ¿Okay? Pero, digamos, hay que entender que en general, y pues ninguna entidad financiera se escapa a eso, de este primer punto, mayor riesgo de crédito, ¿no? Segundo, mayor riesgo de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque las entidades financieras tienen un portafolio generalmente de bonos, ¿no? Como colchón de protección, ¿no? Como un colchón de protección para manejar su liquidez. Si tuvieran un mayor retiro de fondos, entonces ese colchón de bonos les puede servir, si lo venden o lo ponen como garantía, les puede servir para recibir recursos líquidos y poder cubrir eventuales necesidades de liquidez que podrían darse. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la tasa de interés sube, el precio de ese portafolio cae. El valor contable y el valor de mercado también, o sea, mejor dicho, va así, el valor de mercado cae, entonces el valor contable también cae, porque se tiene que registrar al valor de mercado considerando una provisión por desvalorización. ¿Mm? Entonces eso hace que los bancos tengan un impacto en sus estados financieros. ¿Por qué? Porque subió la tasa de interés y el precio de los bonos bajó. ¿Y por qué baja el precio de los bonos? Bueno, te lo voy a explicar sencillo, como si no fueras financista, ¿ok? Y después te lo explico como si fueras financista. Para los no financistas, te lo voy a explicar desde el punto de vista comercial. Imagínate que tú en la época de las tasas bajas compraste un bono que te pagaba 1%, que era una buena tasa para un bajo riesgo, 1%. Eso es lo que te está pagando, digamos, ¿no? Entonces, todos los años te paga, por cada 100 que tú invertiste, te paga 1, 1, 1, 1. Un año antes de que venza ese instrumento, que te pague los 100, o mejor dicho, 101, con los intereses, ¿no? Tú tienes ese instrumento, ¿no?, que te va a pagar 101 dentro de un año. Pero en ese mismo momento, un año antes de que ese instrumento venda, tú tienes en el mercado los que se están emitiendo recién. Y los que se están emitiendo recién te está pagando 4 en un año, ¿no? Entonces, ese que tú tienes, cuando se negocie en el mercado secundario, no se va a negociar a 100. O sea, la gente no lo va a comprar a 100 para que le paguen 101, porque el rendimiento ya no es 1%, sino es 4% anual. Entonces se va a negociar, digamos, a 97. Alguien lo compra a 97 y lo vende a 101, para que le quede ese 4% más o menos, ¿no?, de rendimiento. ¿Okay? Entonces, por una razón comercial, el que tiene el papel emitido antiguamente va a tener que bajar su precio para equiparar rentabilidades con los inversionistas. Es una razón comercial. ¿Okay? Entonces, lo que yo pensé que valía 100, resulta que ahora vale 97, 3% de baja. Bueno, punto 1. Ese es para los no financistas. Para los financistas, el precio de un bono es el valor presente de los flujos futuros. Y el valor presente usa una tasa de descuento que va en el denominador. Si esa tasa de descuento es más alta, el valor presente es más bajo. Es decir, el precio de los bonos es más bajo. El precio cae. Entonces, en conclusión, si las tasas de interés suben, el valor del portafolio de bonos que tienen los bancos disminuye.
¿Cuánto disminuye? Depende de muchas cosas, pero ten por claro que disminuye. ¿Okay? ¿Eso le pasó al Silicon Valley Bank? Sí, pero eso le está pasando a todos los bancos de todas partes del mundo. O sea, yo primero quiero ponerlo en un contexto general y después vamos a analizar específicamente al Silicon Valley Bank. Bueno, entonces tenemos ese segundo impacto, ¿no? Entonces, cada vez que sube la tasa de interés, ¿ya? El accionista de un banco tiene que decir ahí, ¿por qué? Porque le golpea directamente en el precio del portafolio de los instrumentos que ya tiene. O sea, solamente por una subida de tasa de interés hay un latigazo. Y si yo fuese accionista de banco, yo diría ahí, cada vez que sube la tasa de interés, ¿no? Que ha estado subiendo casi trimestralmente. Entonces, el tercer punto es una disminución de la solvencia. Claro, si tus resultados se afectan, tu solvencia se va a afectar. Porque tienes pérdidas por esa desvalorización de instrumentos y esas pérdidas las tiene que absorber ¿quién? El patrimonio. Se tiene menos patrimonio, ¿no? Si tienes pérdidas por riesgo de crédito, esas pérdidas las tiene que absorber también ¿quién? El patrimonio. Y aquí no estamos incorporando el componente de pospandemia, riesgo de crédito pospandemia, no, solamente estamos hablando del efecto de la tasa de interés. ¿Okay? Y también hay una disminución de liquidez, ¿no? ¿Por qué? Porque en un contexto en donde suben las tasas de interés, las personas y las familias necesitan más recursos. Es decir, ya no pueden ahorrar lo mismo. Es decir, retiran más. ¿Okay? Y eso es en general, no solamente en el caso del banco que estamos analizando, sino en general. O sea, aquí va a haber una disminución de liquidez gradual, ¿no? Esperemos que gradual, esperemos. En todos los mercados. En todos los mercados. Y solamente es necesario ver esto que ustedes ven aquí. Aquí está la disminución en la liquidez. Ahí lo pueden ver en el gráfico, está clarísimo, no hay que discutir eso. ¿Ok? La liquidez se va a reducir, ¿no? Muy bien. Entonces, yo como analista de bancos, yo no le preguntaría a un banquero por qué disminuyó la liquidez. Yo le preguntaría qué está haciendo frente a la reducción generalizada de liquidez, ¿no? Bien, entonces, ahora lo que vamos a analizar es cómo estos impactos de la subida de la tasa de interés en la banca golpeó al Silicon Valley Bank y cuál es el caso del Silicon Valley Bank. ¿Por qué se cayó? ¿Cómo se puede caer de la noche a la mañana? Y en verdad, se puede caer de la noche a la mañana un banco de 200.000 millones de dólares de activos. ¿Se puede caer? ¿Es tan fácil? Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar ahora del impacto de estas variables en Silicon Valley Bank y otras variables adicionales específicas de este banco. Entonces aquí tenemos 4, le he puesto 2 botones rojos ahí, al mayor riesgo de crédito y al mayor riesgo de mercado. Primer botón rojo, mayor riesgo de crédito. O sea, estamos hablando de un banco de Silicon Valley. Sus clientes eran los de Silicon Valley. Sus clientes eran los emprendedores de Silicon Valley que tenían proyectos muy prometedores, pero que muchos eran proyectos. Me gustaría saber si alguno de los bancos donde usted trabaja financiaría proyectos en Silicon Valley. Probablemente no es parte de su apetito, ¿no? Entonces, este banco tenía ese apetito, ¿no? Pero además tenía el compromiso, porque sus depositantes eran precisamente el grupo de emprendedores que les había ido fantástico, muchos que se habían convertido en multimillonarios gracias a que invirtieron en criptomonedas, en algún momento aprovecharon el boom o les fue bien con sus proyectos. Todos ellos, ¿dónde pusieron su dinero? En este banco, que era el banco, digamos, insignia de Silicon Valley, ¿no? Pero tenemos que ser realistas que, aunque yo no he visto la cartera de clientes del Silicon Valley, de deudores, sí considero
que los riesgos, o sea, intuyo que el riesgo de crédito es mucho mayor que el resto de otras entidades financieras tradicionales, por el perfil de clientes activos y pasivos que tenía, ¿okay? Y por el compromiso que tenía con esa comunidad emprendedora, ¿no? A la cual la humanidad le debe mucho, ¿no? O sea, gracias a esos emprendedores podemos nosotros tener la vida más fácil, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de primero, mayor riesgo de crédito, ¿no? El portafolio estaba orientado a emprendimientos, ¿no? Y empresas del Silicon Valley. Mira, nada más para que tú veas, este es una réplica del índice Nasdaq, que incluye las 100 acciones tecnológicas más importantes de Estados Unidos, ¿no? O sea, y tú ves esta primera, mira esta primera cúspide, ¿no? Esa primera cúspide, esa que tú ves ahí, es la crisis.com. ¿Te acuerdas de la crisis.com? La burbuja.com es esa. Ahora, imagínate esta otra. No, pero Ernesto, que han pasado muchas cosas. Sí, 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 han pasado muchas cosas, la tecnología se ha desarrollado, pero ¿en qué se parece esta primera cúspide? ¿En qué se parece esta primera cúspide que tiene el número 1 y esta segunda cúspide que tiene el número 2? ¿En qué se parece? En la pendiente que viene antes de esa cúspide. Entonces piensa en la pendiente, mira esta pendiente y mira esta pendiente, ¿no? Y ahí está el parecido. Incluso la pendiente de esta segunda ola tecnológica fue mayor. Y esta ola se dio en la época de la pandemia, ¿no? O sea, porque en la época de la pandemia pensamos que la tecnología pues, iba a crecer mucho más. Después hemos vuelto a la realidad, las empresas tecnológicas están despidiendo personas, ¿no? Casi todas, porque se están redimensionando, ya que entendieron que pues, las expectativas habían sido muy altas durante la pandemia con respecto a la tecnología. Entonces, mira, después del punto 2, mira lo que viene, ¿no? Viene una caída. O sea, a partir del año 2022 y 2023 tenemos una caída. Esta caída que nosotros vemos, ¿no? Y que lo voy a poner con color rojo, esta caída que está por acá, con color rojo, es porque en general no les ha ido bien a las 100 primeras empresas o a las 100 empresas más importantes de tecnología de Estados Unidos. Imagínate a las que están debajo de las 100. Bueno, todas esas, las que están dentro de las 100 y las que están debajo de las 100, tienen los perfiles que les gustaba a Silicon Valley Bank. Entonces, ¿cómo les estaba yendo? Pues no creo que muy bien. Por algo caen las acciones, ¿no? Y por lo tanto el riesgo de crédito es mayor. O sea, cuando tienes un riesgo de crédito mayor, el riesgo de crédito, como tu portafolio de activos, de préstamos, es varias veces el patrimonio, te consumes la posibilidad, digamos, te consume el estatus, ¿no? Porque tú tienes un estatus de entidad financiera vigente, ¿no? Que cumple la mínima solvencia. Cuando se te acaba el excedente patrimonial, ya no pierdes el estatus, ¿no? Estás en un estatus de entidad próxima a ser intervenida. Entonces, primera, digamos, conclusión, tenían un riesgo de crédito muy fuerte, ¿no? Creo que, y puede ser voy a dar una opinión un poco atrevida, ¿no? Pero me parece que la regulación pudo ser mejor, ¿no? Por razones que vamos a comentar ahora. Me parece que la regulación pudo ser mejor, ¿no? Pudo hacer más cosas, ¿no? Cuando tú tienes una supervisión basada en riesgos, la supervisión basada en riesgos considera precisamente esto. Es que tú no le puedes pedir un X% de solvencia mínima a todos. No. Ahí estás
usando supervisión basada en cumplimiento. Cumple tu porcentaje y punto. Cuando tú haces supervisión basada en riesgos, tú tienes que clasificar, ¿no? Y decir, bueno, para mí tú eres un riesgo A, tú eres un riesgo B, tú eres un riesgo C, o riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Si tú tienes un riesgo A, ya, cumple tu, no sé, 8%. Si tienes un riesgo B, 13%. Si tienes un riesgo C, 20%. ¿Por qué? Porque el regulador lo dice. Y el regulador tiene una característica que se llama discrecionalidad, que quiere decir, que lo más fantástico que quiere decir que no necesita dar explicaciones de sus decisiones. ¿Ah? ¿Y por qué 8? Es 8. ¿Listo? ¿No? Porque yo lo digo, así es la regulación. Así tiene que ser la regulación. ¿Ya? Bien. Entonces, yo no veo eso acá, ¿no? Yo no veo que se hicieron cosas, ¿no? Para mí el regulador, pues, se durmió. Y por otras razones que vamos a comentar también más adelante, ¿no? Para que ustedes tengan una idea del entorno de clientes, ¿no? Sam Bankman-Fried, de FTX, ¿no? Acusado por el fraude de cerca de 10 mil millones de dólares, ¿no? Anunciaba que Silicon Valley Bank era uno de los bancos con los que hacía negocios. ¿Qué tipo de negocios? No lo sé. ¿Cómo y qué cantidad? No lo sé. Pero cuando empiezan estas corridas, se alimentan mucho por cositas que se saben, ¿no? Oye, que el banco que le financiaba es o sea, empiezan a aparecer rumores, ¿no? Que incluso pueden ser ciertos, o puede que no sean ciertos, pero que generan desconfianza, ¿ok? Y sí, FTX hizo negocios con Silicon Valley Bank, ¿ok? Entonces son cositas que generan ruido, ¿no? Que generan cierta desconfianza. 2, riesgo de mercado, desvalorización del portafolio de bonos. Cuando empiezan esas corridas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Ojo, es muy importante tener en cuenta lo que les decía de la pendiente de las tasas de interés. Este es un gráfico que me encanta porque toma la secuencia de cómo han crecido las tasas de interés en las épocas, ¿no? En que hemos entrado en ciclos de subida de tasas de interés, ¿no? Y aquí toma los diferentes ciclos, ustedes lo pueden ver ahí, 2022, 2004, 1988, 94, 2015. O sea, en esos años empezó una escalada de subidas en tasa de interés, ¿no? Y hay una cosa muy clara. En el año 2022, ¿qué tenemos? Tenemos la mayor pendiente. Porque este color es el que corresponde al año 2022. La mayor pendiente. ¿Eso qué significa, en pocas palabras? Que la desvalorización del portafolio de bonos es más rápida. ¿Qué significa eso? Que la pérdida de solvencia es más rápida. ¿No? ¿Qué significa eso? Que la necesidad de fondos es mayor. Significa que puedo tener un latigazo, ¿no? Por eso yo les decía, una de las cosas que es importante tener en cuenta es no a cuánto hemos subido en tasa de interés. Eso es importante, sí, pero también a qué velocidad hemos llegado a ese 5% de tasa de referencia de la Fed. ¿En cuánto tiempo hemos llegado a ese 5%? Entonces, ese es digamos, un primer punto a tomar en cuenta. Bien, ¿qué más? Ese, digamos, es muy veloz. Pero cuando esa velocidad tú se la aplicas a bancos que tenían un riesgo intrínseco más alto, como el Silicon Valley Bank, por el perfil de sus clientes, porque esos clientes tecnológicos del Silicon Valley no les estaba yendo bien en los negocios. Entonces, cuando no le va bien en los negocios, los negocios no están generando resultados, toman ahorros. Y cuando hay rumores, ¿no? Y hay efectos contagios, recordemos que venimos
¿no? De un evento de fraude importante como es el de FTX con Sam Bankman-Fried, y venimos de otros eventos que han generado ruido también. Entonces, en un solo día, ¿ya?, ellos deciden vender 21 billions, o sea, 21.000 millones de dólares de su portafolio de inversiones, ¿no? AFS significa valores disponibles para la venta, ¿no? Disponibles para la venta. Entonces, de los 21.000 millones, ¿saben cuánto pierden? 1.8 billones. Es decir, de 21.000 millones, pierden 1.800 millones. 1.8, 1.800 millones. Así es. Eso es un poco menos del 10%. Entonces, ahí, ¿y por qué? Por la velocidad del deterioro, que tiene que ver con la velocidad de la tasa de subida, de la tasa de interés, entre otras cosas, ¿no? O sea, el deterioro es muy fuerte. O sea, es como que tienes que vender algo que es tuyo a un 10%, prácticamente un 9%, ¿no? Un 9% por debajo de lo que, digamos, representaba tu valor contable, ¿no? Bien. Eso es el día 8. Pero el día 9, la corrida aumenta a 42.000 millones. O sea, casi todos los clientes están retirando. Ahora vamos a ver las cifras, ¿no? Entonces, y el día 9 terminan con un saldo negativo de caja de 1.000 millones, 958 millones, o sea, casi 1.000 millones. Saldo negativo de caja, o sea, quedan debiendo, ¿no? En rojo. O sea, el efectivo quedó en rojo, digamos, ¿no? 1.000 millones. Entonces, mira, 42.000 millones de depósitos, ¿no? No pudieron soportar. Y en ese momento, pues, los interviene, ¿no? La FIDC se interviene. Luego, que es el fondo que administra los depósitos, el seguro de depósitos. Hablamos de la solvencia, ¿no? Entonces, estos señores decidieron aumentar su patrimonio en 2.25 billones, 2.250 millones, ¿no? Pues, si la gente está retirando, ¿no?, nadie te va a comprar acciones. Y nadie le compró acciones, ¿no? Entonces, la emisión de acciones no solamente fue un fracaso desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de reputación, fue también un fracaso. ¿Por qué? Porque lo único que hizo fue generar desconfianza. O sea, el mensaje es: necesito dinero. Pero no para cubrir liquidez, porque la liquidez no se cubre con aportes de capital. El mensaje es: también tengo problemas de solvencia. Entonces, ¿qué inversionista quiere invertir en un banco que tiene problemas de liquidez y al mismo tiempo tiene problemas de solvencia, ¿no? Entonces, las acciones ya habían comenzado a desplomarse. Fíjate que muchas cosas ya se sabían, ¿no? O sea, este es un año atrás. O sea, ya se veían venir en un año, ¿no? En abril del 2022. En abril del 2022, ojo con este dato, se quedan sin CRO, sin el Chief Risk Officer. O sea, el vicepresidente de riesgos se va, lo renuncian, él renuncia, las razones que sean. Abril del 2022. ¿Saben cuándo lo reemplazan? En enero del 2023. Es una bandera roja clarísima, ¿no? O sea, por eso yo te digo, o sea, que el regulador pudo haber hecho más. Y yo sé que es fácil criticar desde un escritorio donde estoy yo, pero es lo que me dice mi análisis, ¿no? O sea, ¿cómo puedes estar 8 meses sin una posición clave de control institucional y de gobernanza, que es el vicepresidente de riesgo?
Entonces, ¿dónde estaban los filtros de los reportes? ¿Dónde estaban los filtros de la objetividad, de los indicadores? O sea, digamos que yo regulador me hubiese preocupado rápidamente y sí hubiese hecho cosas antes de, ¿no? Bueno. Entonces aquí puedes ver que el efecto fue, digamos, generalizado en la banca, ¿no? Este es el efecto en la banca, pero tú ves más el efecto en las acciones, aquí atrás, ¿no? La pendiente es negativa, muy clara, muy claramente negativa, mucho más clara que en los índices bancarios, ¿no? O sea, hay un índice del Nasdaq, ¿no? Exclusivo de bancos y otros de un otro índice de S&P, ¿no? De los bancos regionales. Bueno, mira qué había pasado, qué pasó esa semana en que Silicon Valley Bank quiso pedir préstamos, emitir capital, tomar deuda subordinada. O sea, esa semana en que todo le salió mal, los otros bancos también sufrieron, ¿no? Los bancos con perfiles parecidos, regionales, de tamaño pequeño. El First Republic Bank, que pues le acaban de lanzar un salvavidas, los bancos grandes, cayó 34%, el Signature Bank 38%, que también fue intervenido, ¿no? Y otros bancos, o sea, cualquier caída en el valor de una acción de más de 10% es una señal que pues uno debería ver de cerca, ¿no? La liquidez, el cuarto, ¿no? Entonces, fíjate, yo te decía, ¿no? Mira, aquí hay una cosa clara, todos los bancos van a tener menos liquidez, todos, o sea, los de Panamá, los de Costa Rica, los de Dominicana, los de Chile, los de... todos van a tener menos liquidez, ¿no? Claro, habrán algunos casos puntuales de algunos bancos que pues tendrán una estrategia diferente, cada uno manejará diferentes políticas de pricing y cada uno verá cómo afronta ese tema, pero en términos generales, la liquidez se va a poner más escasa, ¿no? Y los bancos van a recibir afectaciones de liquidez, ¿ok? Bien, afectaciones normales. Mira, y lo estamos viendo. ¿Qué está pasando con la liquidez? Aquí, desde que inició el 2022, y te voy a poner este grafiquito aquí, ¿qué está pasando? ¿No ves una pendiente ahí? Yo sí la veo. ¿Qué va a pasar? Pues va a seguir. Ahora, alguien me dirá, no, pero ahora pues están flexibilizando. Sí, es verdad. Es verdad. Pero te acordarás de mí. Cuando se den cuenta que la inflación está rebotando, volverán, ah, que tuvimos que subir la tasa de interés y tenemos que retirar la liquidez del mercado, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo mejor? Pues según este economista peruano, ¿qué, qué pensaría yo? Yo pienso que hay que seguir muy consistentemente con la misma receta. Esto es como un médico que operó un paciente, el paciente pues tuvo mucho dolor y le empezó a recetar morfina al paciente y para el dolor y el paciente se hizo adicto a la morfina, ¿no? ¿Le tienes que quitar la morfina? Sí, lamentablemente, ¿no? O sea, ¿nos hicimos adictos a la liquidez? Sí. ¿Nos tiene que quitar esa adicción? Sí. Eso es lo que nos toca, ¿no? Entonces, porque si no, tarde o temprano, o sea, si no estamos inflando, ¿no? Artificialmente la economía o algunos bancos los estamos sosteniendo artificialmente, ¿sí? Entonces, yo sí pienso que las tasas deberían subir, claro, de repente no 50 puntos básicos, 0,5%, de repente 0,25%, pero creo que debería seguir esa consistencia, esa hoja de ruta, porque de lo contrario se le añade más incertidumbre a los mercados. Eso es, digamos, lo que yo pensaría, ¿no? Pero se tiene que seguir esa misma hoja de ruta con lineamientos claros, o sea, la gente tiene que saber qué es lo que viene, ¿no? Con un poco más de claridad. Bien. Eh, Liquidez, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía.
pues que los retiros fueron inmensos. Un retiro de 42.000 es un retiro fuerte. Este es, digamos, el total de depósitos del banco era 173.000. Y esos 173.000 en el money market, es decir, el money market que se está negociando, digamos, está en circulación, ¿no? Se está negociando y que no se puede redimir anticipadamente porque se negocia, eso no entra, ¿no? Eso es como certificados de depósitos que se están ahí, están dando vuelta en el mercado secundario. Entonces tú tienes, mira, réstale nada más a esos 173.52, ¿no? O sea, réstale y te queda pues un poco más de 100, y que de esos 100 en 2 días se retiren 42.000, o sea, prácticamente la mitad del banco dijo, me llevo mi plata en 2 días. Y eso no te lo aguanta nadie, ningún banco, ¿no? Bueno, entonces, adicionalmente a estos 4 elementos que son aplicables a todas las entidades financieras de todo el mundo, tenemos algunos factores adicionales de riesgo. La desconfianza, ¿no? La desconfianza, o sea, este es un banco en que la gente empezó a desconfiar. Entonces, los empleados recibieron bonos horas antes de la caída, ¿no? Les pagaron bonos. ¿Eso qué genera? Desconfianza, ¿no? ¿Ok? Eh, También parece que accionistas vendieron acciones, y eso qué genera desconfianza. Y todo se sabe, ¿no? El relajamiento de la regulación, eso me parece importante, ¿no? Después de la crisis subprime, se sacó la ley Dodd-Frank, que era una ley que buscaba que lo que pasó con Lehman Brothers no vuelva a ocurrir, ¿no? Y en esa ley se establecían en Estados Unidos lo que son bancos sistémicamente importantes, ¿no? Y decía, los bancos sistémicamente importantes son todos aquellos los que tienen activos de más de 50.000 millones de dólares. ¿Y después qué pasó? Bueno, eso fue como el año 2009. Y después, una década más tarde, por ahí como el 2019 más o menos, si la memoria no me falla, dijeron, no, 50.000 no, 250.000. Si se hubiese mantenido la norma original y no se hubiese relajado, ¿no? Reduciendo el número de bancos con importancia sistémica, porque se elevó la valla, se elevó el umbral, si no se hubiese hecho eso, este hubiese sido uno de los bancos con mayor supervisión. Se relajó la regulación. O sea, eso hay que decirlo, ¿no? Ahí está, año 2009. No estoy tan mal de memoria, ¿no? Entonces, la regulación se relajó, la regulación eh, es, como yo veo, la regulación es siempre debe ser defensiva, ¿no? ¿Defensiva de qué? Los intereses de los depositantes. Eso es lo que tienen que defender. La regulación no está para promover los créditos, ¿no? Para eso están los marqueteros de los bancos, que vean cómo venden más, dónde consiguen más clientes, ¿no? O sea, eh, entonces la regulación está para proteger a los verdaderos artífices de esa intermediación financiera, que son los depositantes, ¿no? Muy bien. Siguiente. Debilitamiento de una buena gobernanza y controles institucionales, ¿no? Entonces lo que decía, ¿no? Entonces, 8 meses sin vicepresidente de riesgos. Una entidad financiera debería, no debería hacer nada que genere desconfianza. Y debería tener como un, una pregunta condicional en sus procesos que diga, ¿esto genera desconfianza? Sí, no lo hago. ¿Pierdo plata? No importa, no lo hago, genera desconfianza, ¿no? Entonces, eso debería estar como en el ADN del banquero, ¿no?
¿Y qué sucede? ¿Cómo vas a estar tanto tiempo sin un auditor, sin un oficial de cumplimiento, sin un vicepresidente de riesgo que tiene una función independiente, ¿no? Las entidades financieras. 8 meses. Tú estás dando un mensaje ahí, ¿no? Esto no es tan importante. Y entonces vienen las especulaciones, ¿no? Si te demoras tanto, si demoras 8 meses que no es tan importante, ¿no? 8 días te puedes demorar, ¿no? 8 horas, pero no 8 meses, ¿no? Bien, entonces esto, estamos hablando de la segunda quiebra más importante de los Estados Unidos, después del Washington Mutual, desencadenó desconfianza, consecuencias en otros bancos, ¿no? Bueno, esto fue, aquí les resumo, ya les había pasado esta lámina del impacto en otros bancos que también cayeron de cotización y que todavía están débiles, ¿ah? Ojo, todavía no se puede cantar victoria. El caso del Signature Bank, pues es un caso también de contagio y lo ves ahí en la cotización, mira cómo la cotización se desplomó y no un evento de un día, es algo que ya venía pasando. Entonces, elementos muy similares a los que hemos visto resultan aplicables también, no solamente al Signature Bank, sino a otros bancos, al Federal Republic o a otros, ¿no? Bueno, este es el Federal Republic. Entonces, pero digamos, sí lo han logrado salvar a través de los mismos préstamos de los bancos grandes, ¿no? O sea, los bancos grandes han inyectado liquidez. ¿Por qué? Porque la gente retira sus fondos y ¿qué hace con esos fondos? ¿Lo mete debajo del colchón? No, lo pone en los bancos grandes, ¿no? Entonces los bancos grandes reciben esa liquidez y la vuelven a reinyectar, pero con las condiciones de ellos, ¿no? O sea, pues supongo que habrán sacado algún provecho, ¿no? de esa situación, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Y bueno, ya para terminar, yo saqué un tweet sobre el Credit Suisse, lo que pasó con Credit Suisse, que también estuvo. Mira, Credit Suisse, lo que pasa es que Credit Suisse es uno de los bancos de mayor tamaño en el mundo, ¿no? O sea, más representativos, el segundo banco más grande en Suiza, calificado como A en su rating, las calificadoras de riesgo le ponen una calificación A, que curiosamente era la misma calificación que tenía Lehman Brothers antes de quebrar. Bueno, entonces, activos propios de 600.000 millones de dólares, ¿no? Todo el centro bancario de 66 bancos en Panamá es 140.000 millones de dólares de activos, ¿no? Ellos tenían activos propios 600.000 y activos administrados 1.400 miles de millones. No 1.400 millones, 1.400 miles de millones. Entonces caí este banco y ahí sí era una catástrofe. Entonces les voy a pasar, porque nos queda poco tiempo, ¿no? Entonces el banco anuncia que encuentra debilidades materiales, ¿no? En sus reportes. O sea, el banco llega a decir, señores, lo que los estados financieros que yo había publicado, no son. O sea, si a mí me dicen eso, ¿no? Los estados financieros que se publicaron el trimestre pasado no había una utilidad de tanto, sino más bien una pérdida de tanto. O sea, eso a mí me genera desconfianza, ¿no? Y la desconfianza es el enemigo del mundo de los negocios y más de la banca. O sea, la banca se mueve cuando hay confianza. Bien, entonces los depositantes, inversionistas se pusieron nerviosos, ¿no? A ver, siempre, ¿quién es el auditor? PwC. ¿Y qué dice el auditor? ¿Y por qué? ¿No? O sea, entonces, mucha desconfianza, ¿no? El mercado se puso en turbulencia, ¿no? Y empieza un círculo vicioso, porque los depositantes quieren retirar sus fondos, no confían, ¿no? Los inversionistas venden los bonos, acciones, las cotizaciones caen, como hemos visto, tanto del precio de los bonos, o sea, les afecta la solvencia, pero también el precio de las acciones de Credit Suisse cae, y eso genera más desconfianza, ¿no? Porque la gente dice, oye, mira cómo está cayendo el precio, no quiere decir que no están tan bien, ¿no? Entonces yo también vendo, entonces vuelve a caer y así se cae en un círculo vicioso, ¿no?
Entonces el banco anuncia que en el año 2022 perdió más o menos 8.000 millones de dólares, ¿no? O sea, la peor pérdida desde el 2008 de la crisis subprime. ¿Eso qué significa? Eso significa que está en su peor momento. Después de la crisis subprime es el peor momento del banco. ¿Ok? Pero para colmo de males, el principal accionista de Arabia Saudita, el Banco Nacional Saudí, dice, yo no voy a hacer más aportes. Anuncio que no voy a hacer más aportes de capital en el Credit Suisse. O sea, cuando el accionista le dice a su subsidiaria, no voy a hacer más aportes, quiere decir, para mí es como si dijera, no confío más en este negocio. O no lo veo tan bien como para poder hacer una inversión en él. Es un mensaje feo. Y eso termina generando inquietudes en el resto de accionistas o en los inversionistas. Dicen, no, si el principal accionista no confía en que esta es una buena inversión, pues yo menos, ¿no? Entonces, se sigue alimentando la desconfianza. Los precios de los CDS, ¿no? Se elevan considerablemente, o sea, llegan a un récord, o sea, ni siquiera en la época de la crisis subprime tuvieron esos niveles, lo cual significa que la probabilidad de incumplimiento del Credit Suisse fue, digamos, llegó a su nivel récord, ¿no? O sea, la gente esperaba, ¿no?, que la gente esperaba que la probabilidad de quiebra, o pensaba que la probabilidad de quiebra era la más alta de toda la historia, ¿no? Y también había una investigación del regulador suizo en varios ejecutivos, altos ejecutivos del banco, que aparentemente habrían ocultado información o habrían mentido sobre unas salidas de fondos, ¿no? Y para colmo de males, días anteriores, pues quiebran los bancos que hemos mencionado, sobre todo el Silicon Valley. Y eso, el número 2, ¿no?, la segunda quiebra más importante, y Signature Bank es la tercera quiebra más importante, ¿no? Entonces, los mercados están nerviosos en todos lados, hasta en el Asia están nerviosos, ¿no? Ese día suspendieron cotización y yo creo que esto recién inicia, ¿no? Recién inicia, ¿por qué? Primero, porque la desconfianza, digamos, llega fácil, pero no se va fácil. Entonces hemos entrado a una etapa de desconfianza. No se va a ir fácil. Estamos entrando a un ciclo de desconfianza. Primero. Segundo, los riesgos inherentes se mantienen. O sea, esos riesgos que hemos visto al inicio, que yo les puse, los impactos de la subida en tasa de interés son estos, ¿no? Esos riesgos se mantienen. Aunque le lancen un salvavidas multimillonario al Credit Suisse o a cualquier otro banco, aunque le lancen el salvavidas, ya sea del Banco Central, ya sea de bancos grandes, los riesgos se mantienen. ¿Okay? Tenemos, y esto es doloroso decirlo, pero tenemos un sistema financiero mundial que está enfermo. Y entonces, de las enfermedades de este tipo no se sale de la noche a la mañana, no es que tomo una pastillita y ya estoy bien. No. Va a tomar algo de tiempo. Muy bien, comentarios finales. Primero, viene una época, viene un nuevo ciclo, para mí inicia un nuevo ciclo de desconfianza, en donde lo que más tenemos que trabajar es la confianza. Número 1, con nuestros clientes. Número 1. ¿No? Y pues yo pensaría que subordinar la rentabilidad. Yo, digamos, si yo fuese banquero, yo haría eso. Es momento de subordinar la rentabilidad, ¿no? Y priorizar la confianza. Punto 1. Punto 2. El riesgo creciente es el riesgo de liquidez, ¿no? Es el riesgo creciente. O sea, ¿por qué? Porque es posible que temporalmente se flexibilicen las subidas de tasa de interés, ¿no? O que se hagan operaciones de redescuento, o que se inyecte más liquidez a los sistemas. Pero eso no puede ser permanente. Eso
sería solo temporal, ¿no? Entonces, yo le pondría mucha atención al riesgo de liquidez y, pues, consideraría en mi estructuración de cartera de créditos que el riesgo de crédito y el riesgo de mercado están relacionados. Es decir, si sube la tasa de interés, yo tengo menos clientes o tengo clientes con menos capacidad de pago. Es decir, si sube la tasa de interés, yo puedo tener una mayor mora. Hay una correlación entre esos dos riesgos. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que rediseñar mis políticas. ¿Por qué? Porque como van a subir las tasas de interés, van a subir las cuotas. Y entonces, si yo le doy hoy un crédito considerando a un cliente, persona natural, considerando unos ratios, esos ratios, cuando suban más las tasas de interés, se van a deteriorar. Pregunta, ¿le prestaría con esos nuevos ratios? Siguiente pregunta, ¿los ratios que mantengo son más conservadores que los que tenía antes de la pandemia? Porque normalmente deberíamos esperar que sean ratios más conservadores. Si antes le daba un crédito a un cliente de hipoteca por el 30% de sus ingresos, ahora pensaría que 25 o 20, ¿no? Vamos a tener menos clientes, sí, pero clientes más sanos, ¿no? Y el que decida asumir más riesgos, pues tiene que compensarlo con un mayor patrimonio, ¿no? Un mayor patrimonio. Y no olvidar que hay un impacto importantísimo en la desvalorización de instrumentos, ¿no? Que a medida que la tasa de interés siga subiendo, va a seguir golpeando los resultados. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por su amable sintonía como siempre.